Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la octava sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder para el semestre 2021-1, para el sistema de universidad abierta. Y nos encontramos, bueno, con 31 participantes. Bueno, ya es técnicamente la última sesión, entonces, pues bueno, le recuerdo a todos aquellos que no quieran ceder su imagen, etcétera, pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar en la sesión. Vamos a cerrar esta última sesión con el tema de lo que tiene que ver con el software libre y los movimientos sociales, el texto que tuvieron ahí en la plataforma, ¿no? A ver, de el texto de Bobadilla y de Internet, la web 2.0 y el software libre y los movimientos sociales. Y pues bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, eh, bueno, vamos a revisar aquí algunas cosas. Son tópicos muy sencillos, realmente se parece un poco, más bien, no sé si sea como una parte bondadosa, a diferencia de lo que vimos con Nicolas Carr, que se presentaba un esquema demasiado frío y lúgubre sobre los medios de comunicación moderna. Lo que estaríamos viendo es aquí, por ejemplo, ¿no? Como las partes residuales en que se comienza a vislumbrar una dimensión diferente sobre los movimientos sociales y del software en términos de ciertos movimientos, ¿no? Como decirle un poco como contracultura, ¿no? Los objetivos de la sesión es comprender el auge del código abierto, relacionar las posibilidades de expresión en la web y vislumbrar el impacto de las comunidades en Internet, ¿no? Em, Vamos a ver algunos conceptos, que es el open source software, ¿no? Que es el código público colaborativo, ¿no? Que es un código abierto, un software que tiene que ver con la dimensión entre realizar un mismo trabajo con un software, pero que lo puedan lo puedan retomar los usuarios y hacerle modificaciones, ¿no? Y eventualmente sacar nuevas distribuciones, ¿no? Un poco de historia, ¿no? Todo comienza desde lo que era el ARPANET, ¿no? Que son los antiguos elementos con los que se origina el Internet, que son los nodos que de un poco las agencias de información de Estados Unidos, del Estado, ¿no? Comenzaban a más o menos tener cifrado de información, ¿no? Por vía telefónica. Entonces, ahora lo que le llama la Deep Web es más o menos que retoma esta parte, ¿no? De este tipo de códigos cifrados, ¿no? Eh, está por aquí Richard Stallman, ¿no? Por ahí por los ochentas, ¿no? En lo que llamaría el proyecto GNU, o las primeras distribuciones de Unix, y que de alguna manera, ahora ya lo conocemos como Linux, ¿no? En sus diversas distribuciones como Fedora, Debian, etcétera. Pero esta idea era generar un sistema operativo que fuera diferente, ¿no? En términos del acceso al código y que los usuarios generaran una comunidad para que le pudieran hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Entonces aquí se enfrenta aquí una idea entre lo que es el código libre contra el código cerrado, ¿no? El código cerrado, pues obviamente tiene una patente, ¿no? Y obviamente
este, tiene una dimensión entre lo que es abierto y cerrado, ¿no? Entonces, parece que es como el código libre, un sentido de liberación. De hecho, por ahí, por eso luego le ponen como una, aureola a Richard Stallman, ¿no? Como si fuera un elegido, etcétera, ¿no? Como un mesías, ¿no? En términos de la era de la computación, sobre todo porque se puede compartir este tipo de código, ¿no? Entonces, libre no significa gratuito. Podemos encontrar distribuciones libres, que son gratuitas en Internet, pero no todas aquellas, de alguna manera, influyen en lo que es la gratuidad, ¿no? O pueden haber distribuciones de paga, ¿no? Como por ejemplo hay programas de edición de video como este, mm, eh, bueno, Lightworks, ¿no? Trató de basarse en código libre, pero es de paga, ¿no? Por ejemplo. O hay, por ejemplo, software libre que es gratuito, como por ejemplo, de animación 3D, que Blender, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay posibilidades, ¿no? En donde de alguna manera la comunidad se va erigiendo, ¿no? De hecho, el GitHub, por ejemplo, ya forma parte de una comunidad que le puede hacer cambios a un programa, etcétera, y a la paquetería, ¿no? El término open source se origina por esta Christine Peterson, que es una bióloga y que, pues bueno, de alguna manera, para sus investigaciones, pues promovió mucho esto, ¿no? Y pues bueno, el código libre implica versiones o distribuciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay toda la variedad de programas, ¿no? Que están basados en estos tipos de códigos, ¿no? Como el OpenOffice, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera aquí, es pensar que hacen o confrontan a lo que sería, este, lo que es, el software, por ejemplo, de paga, por ejemplo, el Office. Y bueno, o lo que es Microsoft, ¿no? Con el sistema operativo, tú puedes, por ejemplo, instalar un sistema Linux en una computadora, ¿no? Pues, y no deberle a nadie, ¿no? Pero pues, y eso y de alguna manera la comunidad va actualizando el sistema. Entonces, del mismo modo, por ejemplo, hay una cuestión aquí con el copyright, ¿no? Porque, viene también este movimiento del Creative Commons, que tiene que ver con, toda la dimensión de obtener materiales sin copyright, ¿no? Por ejemplo, ahora que cada vez que uno sube un video a YouTube, de repente te señala, ¿no? Tienes fallas de derechos de autor y tienes una penalización, un strike, ¿no? O 3 strikes te pueden dar de baja el canal. O simplemente, impiden que de alguna manera tú puedas, monetizar el canal, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza música Creative Commons o videos Creative Commons, pues bueno, están hechos para la propia comunidad, ¿no? Entonces, ha sido como una manera alternativa de ver la propiedad privada como tal, ¿no? A esto, pues bueno, se le mezcla ahí en la lectura toda esta lectura de Castells, ¿no? Este sociólogo y economista, ¿no? Que tiene una visión un poco, a veces utópica, ¿no? Sobre la sociedad del conocimiento, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, muy cuantitativa, ¿no? En términos de lo que se hace o no se hace en las nuevas plataformas en Internet. Pero obviamente, pues para esto tiene que verse lo que es la evolución de la web, ¿no? Al principio, pues en los noventas, ¿no? El internet, ¿no? Con el World Wide Web, simplemente era comunicación y acceso a datos, repositorios, etcétera, ¿no? Para algunos resulta como la época dorada, ¿no? De la internet, porque no había censura, no había tanto control, ¿no? Pero también había mucho, descontrol, ¿no? En la parte de materiales, ¿no? Que, por ejemplo, pues, pudieran ser de contenido violento, etcétera. Y, pues, bueno, a lo largo del tiempo se fue regulando esto, ¿no?
Y luego pero lo importante de esta época es que se planteaban como este acceso a la información y comunicación a través de los correos electrónicos. Cuando llega, como por los 2000 más o menos, ¿no? Lo que sería la web 2.0, se trata de implementar lo que son las plataformas, ¿no? Plataformas virtuales donde, por ejemplo, ya comienza por ejemplo, a aparecer el Hi-Fi, ¿no? El MySpace, etcétera. Lo que ya devendrá a nuestros días ya como del social media, ¿no? Las plataformas sociodigitales, ¿no? Para comunicarnos, ¿no? Como Facebook, Twitter, etcétera. Porque, bueno, de alguna manera, ahora algunas personas, ¿no? Que desconocen cómo es esta evolución de la web, ¿no? Les preguntan, bueno, tengo Facebook, pero no tengo correo electrónico. No, bueno, eso no puede ser porque, bueno, necesitas un correo electrónico primero para acceder a Facebook, ¿no? Entonces, hay gente que aunque reniegue la comunicación por correo electrónico, ¿no? Pues es una base, bueno, es la base de la web 1 donde se fundamenta, ¿no? Luego se habla de la web 3.0, que es la web semántica, que en realidad ya es un elemento transversal que siempre ha existido, ¿no? En la búsqueda de datos, y los metadatos a través de las plataformas como Google, Yahoo, Altavista, ¿no? Las que existían, ¿no? Y actualmente se plantea lo que es el machine learning o el deep learning, ¿no? La inteligencia artificial, y qué es lo que nos puede predecir más o menos qué es lo que vas a desear, ¿no? En un ratito, ¿no? Cuando de repente espían los datos, ¿no? Por el celular, entonces ponen a trabajar la máquina y al ratito tienes un comercial de algo que necesites, ¿no? Y esto, pues, deviene a lo que sería el ciberactivismo, ¿no? Que también son en la visión de del sistema, ¿no? Alternativas, ¿no? A lo que es la visión de los hackers, ¿no? Y la visión más o menos, dimensionada como, bueno, ya tenemos las plataformas sociodigitales, pero, pues, bueno, a lo mejor no todo es banal, ¿no? Sino que de alguna manera se está planteando aquí una dimensión posible, ¿no? Entre lo que es el ciberactivismo, ¿no? Y incluso hay movimientos, ¿no? Cómo se modifican la simbolización. Por ejemplo, eh, en el en el 94, pues, fue un boom, ¿no? Por ejemplo, el EZLN, ¿no? Cuando se comenzó a plantear como un movimiento social que se publicaba por Internet y ponía su manifiesto, ¿no? Y, pues, bueno, eso de alguna manera fue una alternativa a lo largo de los años, ¿no? Que, de alguna manera, se iría planteando, ¿no? A a lo que sería este, el cambio de las instituciones a través de la tecnología, ¿no? De los movimientos sociales. Por ejemplo, la primavera árabe, por ejemplo, pues fue un movimiento convocado a través de plataformas sociodigitales, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el ciberactivismo, por ejemplo, se puede dar, por ejemplo, también los movimientos LGBT, ¿no? Movimientos feministas, ¿no? Ecologistas, ¿no? Y de ahí se plantea toda una agenda diferente, ¿no? Entonces, donde nos encontramos nosotros, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, aterrizamos mucho el planteamiento de lenguaje, cultura y poder, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, a través de los medios digitales, ¿no? Se usa, dimensiones particulares del lenguaje, ¿no? Porque, pues, bueno, qué tanto sepas utilizar las plataformas también es una interacción de cierto lenguaje, pero también ya plantear el discurso, ¿no? Ya tiene que ver con la cultura, ¿no? En términos de una pertinencia, de una búsqueda, etcétera, ¿no? Este, y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, es un texto con el que cerramos, ¿no? De Internet Web 2.0, ¿no? Software libre y movimientos sociales, ¿no? Por ahí estaba el texto de Benjamín Tejerina, Los movimientos sociales, transformaciones políticas y cambio cultural, que tienen que ver con el mundo de vida, ¿no? Reflexiones habermasianas sobre lo que pasa a nuestro alrededor, pero eso ya es, pues, de alguna manera, pues bueno, se plantea como hay una agenda, ¿no? De cómo confrontamos, por ejemplo,
dentro de la vida política actual, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, ahí se está planteando esto. Y bueno, pues hasta aquí cierro esta intervención, donde, pues bueno, quisiera escucharlos, bueno, no solamente escucharlos sobre la lectura, sino, pues ahora sí, comentarios finales sobre el curso. Entonces, aquí ya estamos en la cuestión de cierre, ¿no? Por cierto, eh, no se les olvide poner ahí en el chat su nombre para la asistencia. Y y bueno, si participaron, pues ponerlo ahí, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera participar, comentar algo sobre todo este tema, comentar sobre el curso, adelante, ¿no? A ver, no sé si, a ver, Némesis. Sí, hola profesor y a todos. Este, esta cultura que está mucho en tendencia desde hace varios años en Twitter de cancelar a las personas, ¿se podría considerar como activismo cibernético? Porque, am, bueno, hoy en día ya está un poco bajando, ¿no? Vemos a muchos influencers y personas de medio decir que, pues, si no te gusta, simplemente no lo sigas, así, pero aún predomina mucho y sigue predominando eso de, vamos a cancelarlo. Y eso es activismo. Pues más bien ahí, en función ahí a lo mejor lo que se plantean son agendas, ¿no? Son agendas, independientemente de que creemos que nuestra opinión es más o menos determinada, la comunidad más o menos se certifica en una postura. O sea, en un principio, lo que en un principio podría haber sido ciberactivismo como defensa de los derechos humanos, etcétera, ahora es coartar mucho, en algunos casos, la libertad de expresión, porque, bueno, como le dicen ahora, la generación de cristal, ¿no? Pues más bien siempre ha existido, ¿no? O sea, siempre ha existido un repudio a ciertas medidas o ciertas opiniones, ¿no? En la sociedad. Lo que se podía publicar en la televisión siempre era determinado por una agenda política y pues más o menos está llegando ahora a las plataformas sociodigitales, ¿no? Para quedar en lo políticamente correcto, ¿no? Aunque cuarte, por ejemplo, en Estados Unidos la primera enmienda, ¿no? De la libertad de expresión. Pero bueno, ese era el problema que veíamos, ¿no? Con un texto por ahí, ¿no? Del chico que ha hecho una quemazón de una cruz, ¿no? Frente a una comunidad afroamericana, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se balancea eso, no? Entonces, hay un ímpetu ahí más bien de cuestión como de jurisprudencia, ¿no? En donde tendríamos que plantearnos, ¿no? Hacia dónde las comunidades nos están autorregulando, ¿no? Como sistema colectivo, ¿no? Y más bien ahí es una cuestión más, endogámica, ¿no? De las comunidades, ¿no? Porque si no hubiera denuncia, etcétera, pues a lo mejor no te banearían, ¿no? El administrador que hace ese tipo de señalamientos, pues bueno, tiene que ver como, bueno, cuál es como que la agenda, ¿no? Política más o menos consensuada antes, ¿no? Entonces, pues más o menos eso ya se puede determinar. Obviamente, pues yo estoy de acuerdo en que, pues bueno, tampoco el hecho de este lenguaje del odio, ¿no? Como veíamos con el texto anterior, ¿no? Pues se promueva, ¿no? Entonces también es muy paradójico, ¿no? O sea, es como esas situaciones liminales, ¿no? O límites, ¿no? Bueno, ¿estamos haciendo realmente lo correcto o realmente estamos contraviniendo elementos del malestar de la cultura, diría Freud, ¿no? Porque, pues, entonces, para nuestra cultura está determinado más o menos cierto tipo de planteamientos, ¿no? Pero así como ciberactivismo, obviamente eso ya es parte del nuevo régimen, ¿no? Entonces también, tal vez de entrada fue antes, ¿no? Pero eso ya a lo mejor ya no es, ¿no? A lo mejor ahora el ciberactivismo es tratar de defender la libertad de expresión, ¿no? En esa parte, ¿no? Se puede considerar como, por ejemplo, Anonymous o WikiLeaks como activismo. Ese sí,
Sí, porque, bueno, ese es acceso a la información, ¿no? El acceso a la información, por ejemplo, de Wikileaks, ¿no? De este señor que está en arresto domiciliario, bueno, no sé cómo está su situación, ¿no? Pues ahí precisamente se plantea toda esta dimensión compleja, ¿no? Porque le pega al Estado, ¿no? Le pega al acceso a la información, ¿no? Profe, Sí, adelante, Emilio. yo creo que también, bueno, algo con lo que comentaba Génesis es, se me hace muy interesante que ahora ya la gente pueda opinar o pueda ser más selectivo con el contenido que pasan en la televisión, porque pues me imagino, bueno, tan solo hace 10 años, pues sin el poder de las redes sociales, la televisión podía abarcar lo que quisiera y podía tocar los temas que quisiera sin tener un derecho a, sin siquiera, sin el público tener un derecho A a réplica. opinar lo que es. ¿Mande? Sí, lo que era la réplica, ¿no? Entonces, me parece también interesante que ahora la gente se haga un poco más crítico, ¿no? Que tenga un sentido más crítico a lo que vemos y que no todo lo consumamos, ¿no? Porque bueno, a mí me gusta mucho la televisión, ¿no? Entonces yo estoy muy empapado y me gusta, a mí me gustaría hacer televisión algún día. Y me llama la atención que antes había telenovelas o series o programas que literal paralizaban al país, o sea, que todo el país veía nada más esa novela o esa cosa, ¿no? Y ahora ya con la libertad que tenemos de escoger un montón de series y un montón de contenido, creo que también es padre que una de las ventajas es que ahora podemos ser más críticos y que inclusive mucho contenido que antes era homofóbico, misógino, y que era tan normalizado en la televisión. Apenas Ujú, ayer estaba viendo una entrevista que le hacían a Verónica Castro, creo que era en el 92, 93, ujú, y le decían que cómo le hacía para triunfar siendo una mujer, que no era, cómo era posible que una mujer saliera adelante, ¿no? O sea, le hacían esa pregunta, o sea, porque una mujer tiene todo lo que tú tienes, ¿no? O sea, pero como diciendo, o sea, pues que tiene que esté ahí nada más por ser mujer, ujú. es algo extraordinario. Bueno, en esa época a lo mejor y sí, pero yo siento que también, pues bueno, ya tenemos otra concepción o otras ideas de lo que es también el empoderamiento, de lo que es muchas cosas, ¿no? La gente se defiende, ¿no? Ujú. Sí, bueno, por ejemplo, ahí tocas un punto álgido sobre el cambio de la televisión a los nuevos medios, ¿no? Y obviamente, pues Verónica Castro, pues obviamente apelando más bien, o sea, bueno, Verónica Castro creo que hasta estudió en la facultad, de hecho, estudió Relaciones Sí, Internacionales, ¿no? sí. Pero nunca trascendió por la carrera en esa parte, ¿no? O sea, realmente fue por, pues a lo mejor otro tipo de herramientas, ¿no? Y independientemente de esto, ¿no? El programa que tenía nocturno, ¿no? Pues obviamente develaba mucho el juego de la mujer también como objeto, ¿no? La mujer que bailaba, etcétera, ¿no? Que era todo dar, etcétera. También era un estereotipo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso confrontaba, ¿no? El sentido de, bueno, entonces se entra por la racionalidad o por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces ahí son cuestiones sobre la agenda, ¿no? Y otro punto, ¿no? Por ejemplo, nos quejábamos mucho de la televisión, ¿no? De cómo se hace, etcétera, ¿no? Digo, yo me quejaba mucho del tipo de humor de Adal Ramones, ¿no? También, y que era también muy lacerante, ¿no? Hacia ciertas comunidades, ¿no? Y de repente, ¿no? Varios años después, ¿no? Nos encontramos en internet al Wherever Tomorrow, ¿no? Y al Escorpión Dorado, ¿no? En la misma agenda, ¿no? Cultural del mismo tipo de humor, ¿no? Entonces también dices, bueno, ¿qué tanto cambió, ¿no? Realmente el acceso a la información, ¿no? O dices, para ser influencer, para ser youtuber, tengo que rebajarme mi nivel, ¿no? Para que todos, para tener público, etcétera, como si tuviera, público afín como en la televisión, ¿no? Entonces, son esas paradojas, ¿no? Donde dices, entonces, es el problema más cultural, ¿no? Que más que por el medio, ¿no? O sea, ahí es un problema más de cultura, ¿no? O sea, podemos ver los mismos contenidos, ¿no? Por ejemplo, socioculturales, ¿no? Por ejemplo, en qué parió, en alguno de estos otros canales, ¿no? Del mismo tipo de humor que se estaba empleando, ¿no? En el lenguaje televisivo, ¿no? Entonces ahí apelamos mucho más a la cultura, ¿no?
Bueno, paso a la intervención de Ángel Padilla. Sí, por ejemplo, haciendo lo que mencionaban, de que, por ejemplo, en redes sociales está la cuestión de que ya se pueden sacar, como lo que mencionaban ahorita, ¿no? Las réplicas hacia los comentarios que antes no se podían hacer en la televisión y que pues ya no se puede hablar libremente y todo eso. Pero también aquí acabo de resaltar que, por ejemplo, ahorita al menos en Facebook, ¿no? Ahorita ya también te están bloqueando y censurando por cuestiones de que si llegas a decir pues, ciertas palabras o llegas a compartir cierto contenido, te pueden dar hasta de baja la misma cuenta. Y esas son cuestiones de que, bueno, digo, sabemos que existen más foros y más plataformas, ¿no? Donde se puede hablar libremente, pero al menos las que tienen más peso y las que tienen más, pues más, pues, control en cuanto a redes, pues empieza a haber poco a poco la censura. O sea, poco a poco. Por ejemplo, lo de Donald Trump, cuando estuvo en lo de los, Lo de las con el proceso elecciones. de la Casa Blanca y eso, Sí. pues obviamente muchos aplaudían, ¿no? La parte de que no, de que lo censuraron, de que le bloquearon la cuenta de Twitter y todo eso. Pero más allá del personaje, si cae bien o cae mal, ahí te das cuenta de que poco a poco, pues sí se está haciendo esa censura. Claro, claro, sí hay una agenda política, ¿no? Y también la hay en México, ¿no? De alguna manera, cómo se va moviendo a veces forzadamente hacia un camino, ¿no? Pero en el caso de Donald Trump, ¿no? Independientemente de quién haya sido el señor, pues obviamente había una tendencia de medios, ¿no? Más al lado contrario, ¿no? Pero, que bueno, ahí, esa es la complejidad, ¿no? Del régimen, ¿no? De es, tipo democracia de medios, ¿no? De la popularidad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en la etapa, ¿no? De Nixon y Kennedy, ¿no? El famoso debate, ¿no? El, Como la imagen, ¿no? Fue muy importante, ¿no? En ese momento, ¿no? Y Nixon, pues en algún momento, pues no era querido, ¿no? Después entró como presidente, etcétera. Pero pues ahí viene todo el manejo de medios, ¿no? Y todo lo que podríamos develar ahorita, ¿no? Como, pues, cuál es el caso, ¿no? Que se está planteando ahorita con el sentido, que se está planteando en cómo las comunidades, en vez de favorecer el intercambio de ideas, ¿no? El hecho bueno, hay una cuestión interesante, ¿no? En el lenguaje, ¿no? O sea, cuando utilizamos groserías o palabras antisonantes, digamos que debilita mucho, por ejemplo, la capacidad creativa para generar discursos, ¿no? Pero la mayor parte de gente se comunica, en lo popular, ¿no? De alguna manera así, ¿no? Entonces, aquí lo que, por ejemplo, plantearíamos, ¿no? Es, bueno, qué tanto nivel de lenguaje se puede usar? Por ejemplo, yo sigo luego mucho de los videos de Jordan Peterson porque el personaje se defiende, ¿no? Ante la agenda política mediática, ¿no? De cierto tipo de feminismo, ¿no? Porque hay muchos tipos de feminismo, ¿no? Pero el feminismo que se plantea en los medios, ¿no? Como una bandera, ¿no? Sin que muchas veces los medios reconozcan muchos de los textos fundadoras, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, Jordan Peterson, pues lo acusan, por ejemplo, de heteropatriarcado, ¿no? Entonces, pero el tipo se defiende, ¿no? Bajo términos de la biología, psicología, etcétera, pero ya está el estigma, ¿no? Y si uno más o menos sigue este tipo de personajes, más o menos ya más o menos determina, ¿no? Ah, pues tu pensamiento es más o menos determinado de esta manera, ¿no? Porque bueno, igual puedes seguir a Trump, puedes seguir, etcétera, pero no significa que tú pienses igualmente como él, sino pues son variaciones, ¿no? Profesor. Adelante. Bueno, sí, es que como llaman varias ideas que como que quiero conectar. Bueno, primero que nada, lo de los movimientos sociales en el Internet, creo que se refiere más como esos hashtags que surgen, ¿no? Como Ni Una Más, el Me Too, todo eso que, pues gracias al Internet, se distribuye mucho más rápido
que antes, ¿no? Eso como el día sin ellas, hace un año en marzo, cómo fue que todos se desconectaron de las redes para simular su desaparición. Eso podría ser parte de los movimientos. Y bueno, sobre la cultura de la cancelación, que fue algo que se fue mucho en la plática, ese tema me llama mucho la atención todavía porque sí, el ejemplo de Trump es algo muy bueno, ¿no? Sí hubo censura de parte de los medios de comunicación, pero realmente ellos tenían la palabra porque son una empresa y estaba en sus, ¿cómo se llama? Bueno, en el contrato, por así llamarlo, acerca del lenguaje de odio. Y el lenguaje que usa Trump es totalmente de odio. Entonces, aunque fue una censura como tal, realmente fue algo correcto, porque no sé, exagerando, si hubiéramos podido censurar en su tiempo a Hitler, imaginen pues cuántas vidas hubiésemos salvado, ¿no? Y creo que fue lo de Emilio. Emilio comentaba algo sobre la homosexualidad. Bueno, de hecho el trabajo final lo hice sobre eso, analizando cómo los medios de comunicación han tratado a la comunidad antes y ahora. Y sí, es cierto que antes lo ridiculizaban mucho como que haciéndolos muy vestidos de niña, con Ujú. rasgos demasiado femeninos, pero hoy, aunque plataformas como Netflix hacen eso de que en cada programa los quieren incluir o demás, siento que sigue siendo un mal estereotipo, porque si te fijas en la mayoría de programas donde aparece un personaje gay, jamás es protagonista, siempre está como secundario y sigue siendo Bársico, asesinado ¿no? para el beneficio de la trama. Sí, 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 sí. eso es algo que digo, ya estamos empezando a incluirlos, sí, pero ¿de qué forma lo representamos? No tiene, bueno, retomando la sociedad del espectáculo, simplemente deformamos la realidad, hacemos parecer que sí los estamos aceptando, pero cuando los incluimos en los medios seguimos matándolos. Sí, la caricatura, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Fue como el problema de los Simpson, ¿no? Del hindú, ¿no? De Apu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya lo habían quitado, luego sí lo ponían, etcétera. Pero bueno, esos estereotipos, bueno, pues con la cultura, por ejemplo, por ejemplo, en Disney Channel, ahorita creo que hay un buen de películas que están ahí incómodamente, ¿no? Entonces, estereotipos, ¿no? Etcétera, ¿no? De hecho, de lo que dice usted, profe, Sí, de Disney, ajá, que si vio, bueno, Disney Plus, hay muchas películas que ya al principio, por ejemplo, películas hechas en los 50s o 60s, que dice, ya tiene un título, bueno, una ajá. leyenda que dice, estas películas fueron hechas, tienen contenido vez racista o misógino o xenofóbico, pero queremos que, bueno, estas películas fueron antes de todos los movimientos, o sea, como que se justifican, ¿no? De que, pues que fue hecho hace mucho tiempo. Claro. De hecho, no sé si supieron el caso, por ejemplo, de la película de Lo que el viento se llevó hace algunos años. De hecho, fue una película que envejeció mal, ¿no? Porque, bueno, esa película pues hablaba un poco de antes de la guerra civil de Estados Unidos, ¿no? Y, pero que es compleja la historia, ¿no? Porque, bueno, primero viven bien, ¿no? Con los sureños, ¿no? Después viene la guerra civil y después, ves como la deconstrucción de los personajes, ¿no? Precisamente porque ya no es lo mismo, ¿no? Su estado de confort cambia, ¿no? Pero eso no quiere decir que podamos borrar la historia, ¿no? El racismo ha existido como una parte histórica del ser humano, como también ha existido la misoginia, ha existido el odio a los gays y homosexuales, ¿no? O sea, la historia no se puede borrar. O sea, creo que es también lo que algunas películas a veces han demostrado, ¿no? Que no es que sean, por ejemplo, que traten de hablar, ¿no? En ese sentido a favor, ¿no? Sino simplemente a lo mejor describen el hecho, pero es muy delgada la línea, ¿no? Entonces, a esta película, ¿no? De Lo que el viento se llevó, pues ha estado así como ahora incómodamente, así como muchas de las películas de Disney, ¿no? Porque era así como se veía, ¿no? Y era así como el discurso se tendría que aprender. Por ejemplo, el nacimiento de una nación de David Ward Griffith, ¿no? Del 1910, pues es una película donde ponían como buenos al Ku Klux Klan, ¿no? Entonces,
Y dices, y bueno, la película tiene un lenguaje cinematográfico tremendo, ¿no? Muy bien hecha técnicamente, pero el mensaje y el contenido es lo que nos confronta, ¿no? Y ahí es Pero donde... profesor, Adelante, sí. sí, bueno, retomando este tema, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, y es un ejemplo que tengo muy presente, por ejemplo, se llaman los famosos 11, que son 11 caricaturas por parte de Warner Brothers, donde le hacían burla tanto a la raza negra, a los japoneses, etcétera, etcétera. Entonces también como que va un poquito de que siempre el ganador va a transformar la historia a favor de ellos, a favor de que ellos se vean como buenos y que el perdedor, en este caso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que fueron las potencias del eje, siempre van a resultar como que los malos, como que los que hicieron cosas que no debían de hacer, todo, cuando sabiendo y estudiando un poco, todo lo que hacían no era tan malo, sí tenían ciertos puntos que uno en estas épocas puede ver como que no es bueno, pero al final del día no todo era malo ni todo era bueno, solamente es el enfoque. Y, por ejemplo, en el tema de la censura, yo estoy de acuerdo en que sí se tiene que censurar temas de odio y temas de racismo, etcétera, etcétera. Pero al final del día, pues es libertad de expresión y ellos tienen la libertad de decir eso. Si lo siguen o no lo siguen, son figuras o no son figuras públicas, pues ya es cuestión de cada uno. Pero sí también tendríamos que ver hasta dónde llega esa libertad, dónde empieza el libertinaje y también ver si se debe de censurar o no se debe de censurar, porque al final del día es un punto de vista que cada uno tiene. Bueno, ahí hay un punto interesante porque es quien debería banear, ¿no? Los foros, pues realmente es la propia comunidad que se siente, por un lado, ofendida y está representada por los administradores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa parte, o sea, yo también no estoy de acuerdo con los trolls, ¿no? O sea, que nada más se meten a los foros a alimentar el odio, ¿no? Y que paradójicamente, pues se les da ahí una parte, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, llega a ser aquí como paradójico, ¿no? Cómo evitar la censura de la libertad de expresión, pero también cómo tener un control de dirigirnos como personas racionales, ¿no? Con otros y sin tener que ofendernos, ¿no? Pero ahí está muy de cerca el planteamiento ideológico, ¿no? O sea, a partir de la ideología es como planteas, ¿no? Cómo ver al otro, ¿no? Entonces, de alguna manera influye tu contexto, tu manera, ¿no? Antes de proseguir, voy a leer aquí algunos comentarios que hay en el chat. Tengo uno de Noemí Abigail Caballero. Toda esta digitalización de ciertos movimientos sociales de más sucesos se ha dado evidentemente gracias a la globalización. Se les da oportunidad de trascendencia internacionaliza sus ideales y proyectos, lo que genera una actividad colectiva en relación con los problemas que tenemos en común. Nos hace conscientes de que no nos encontramos solos ni somos la excepción. Dice, no la transforma, la escribe, siempre se ve en la perspectiva del vencedor, casi nunca se ve del lado del perdedor. Sí, bueno, con respecto a, por ejemplo, al comentario, ¿no? Que también mencionabas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, obviamente, ¿no? Y hay mucha, la propaganda, por ejemplo, pues yo de niño, pues veía dibujos animados de Popeye, ¿no? Y era tremendo porque ponían a los japoneses, ¿no? Como chaparritos y traidores, ¿no? Pues es un discurso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y se quedan en el inconsciente esos personajes, ¿no? Eso es interesante. Vamos con Ian Morales. Sí, gracias, profe. Yo quisiera comentar algo sobre de lo que estábamos, bueno, de lo que estaban diciendo sobre las películas de Disney. Y es sobre, bueno, no sé si supieron de que en Disney Plus habían quitado las películas, por ejemplo, la de Dumbo, la de los Aristogatos, El Dama y el Vagabundo, también la de Peter Pan. Esto porque tenían ahora sí que ciertas, ¿cómo decirlo? Pues referencias, por ejemplo, en Dumbo, pues lo de que era muy orejón, que Y los se podría negros. decir, ajá, también sobre la discriminación, aunque al final el mensaje era de
pues aceptarte a ti mismo, ¿no? O no, al menos yo lo vi así. También, por ejemplo, en Los Aristogatos, de una escena de un gato siamés, que pues sabemos que son chinos, tocaban el piano con palillos chinos. Entonces también eso como que se tomó como una ofensa. Ujú. Igual en La Dama y el Vagabundo, cuando los gatos siameses hablan con un acento asiático. Y bueno, todo esto pues hizo que quisieran cancelar esas películas y ahora sí que repercutó en que las quitaran de la plataforma. Claro. Sí, pues por ejemplo ahí son agendas, ¿no? Porque lo único que hacen es desplazar los contenidos a que no sean tan públicos, ¿no? Pero o sea, puedes tener acceso a ellos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, no quiere mezclar lo que era la Fox, todo lo que era la Fox en Disney Channel, ¿no? Porque lo va a meter, por ejemplo, a lo que es Star, por ejemplo, donde puedes ver contenidos como Padre de Familia o American Dad, ¿no? Que tienen toda una agenda racista, misógina, ¿no? Etcétera, que es un humor muy selectivo, ¿no? Por ejemplo, es como, por ejemplo, el humor, por ejemplo, de South Park, ¿no? Que es de, ¿cómo se llama? ¿Un humor negro? Sí, pero ¿cómo se llama el canal de comedy? Comedy Central. Comedy Central, ¿no? Entonces, que es un humor muy específico, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, no, bueno, o sea, son tipos de humor que buscas, ¿no? O sea, Como shitposting, ¿no? sí, claro. Sí, pues, no sé, digo, de los, por ejemplo, estandoperos, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me gustaba mucho escuchar a ver a George Carlin, ¿no? Cuando vivía, ¿no? Y es un humor muy, muy, muy irónico, muy filosófico, ¿no? Que ahora a lo mejor se tomaría como una ofensa, ¿no? Entonces también es de alguna manera, ¿no? En cómo clasificar los contenidos, ¿no? En donde está, o por ejemplo, creo que en este año, el año pasado censuraron, creo que, bueno, quisieron censurar a Sorman, ¿no? Al youtuber, ¿no? Por un video que sacó del coronavirus, ¿no? En donde él se burlaba de una persona que creía que venía de China y etcétera, ¿no? O de Japón, etcétera, o que veía a todos los orientales como chinos, ¿no? Entonces, precisamente, luego explica, ¿no? Es que lo que yo quise decir era esto, ¿no? Pero pues ya me tildaron de racista, ¿no? Pero pues bueno, son las ironías, ¿no? De hecho, como a veces, ahora la agenda, ¿no? Dices, la agenda de los medios, ¿no? O que tengan que hacer cuotas raciales, cuotas de género, ¿no? En las películas o en las películas, ¿no? De cómics, etcétera. Que dices que eso confronta, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Vamos con Profe, Bruno Miranda, por ahí había levantado la mano antes. Sí, quería seguir aportando a los contenidos que buscaban censurar o que tenían avisos de que pues, fueron hechos en épocas distintas a la que se vive actualmente. Creo que, no sé si si fue real o no, del aviso de antes de que empezaran una transmisión de los Looney Tunes, que ponían que fue una caricatura que fue creada en otro contexto, en otra época, y que no por eso te decía que, bueno, no por eso tenía que ser malo, sino que pues ya no es algo que se acostumbre. Claro. Y sí, Pues creo que en la película esta de Brendan Fraser, donde salen los Looney Tunes, se burlan precisamente de lo políticamente correcto, ¿no? Porque dicen, no, es que ahora ya no puedes decir esto, ¿no? Antes sí lo podíamos decir, pero ahora ya no, ¿no? Entonces, precisamente, pues bueno, los Looney Tunes sí tenían ese grado caricaturesco, ¿no? Pero en ese sentido, pues los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces también parece que también estamos en un choque de generaciones, ¿no? De los que crecimos con ese tipo de contenidos, ¿no?
los normalizamos, ¿no? Frente a otro tipo de generaciones que ahora lo plantean así, ¿no? Digo, y que va cambiando el humor, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Pero eso no significa que, bueno, el que los omitas, ¿no? Digas que no existieron, ¿no? Eso creo que también es la lógica en donde dices, bueno, pues fue parte, ¿no? O sea, en algún momento, pues sí, digo, a mí no me gusta el contenido del nacimiento de una nación, ¿no? Pero dices, puedes admirar un poco la técnica cinematográfica ahí, ¿no? Entonces dices, lo mismo, ¿no? A veces con dibujos animados dices, pues admiras un poco la técnica, ¿no? El desarrollo, pero pues bueno, el contenido es lo tremendo, ¿no? Eh, bueno, leo unos comentarios y ahorita va Némesis. A ver, algo interesante del cine es que es un reflejo de la sociedad actual. Apenas estaba viendo una película de Cantinflas y es extremadamente machista y clasista. Sí, bueno, el cine mexicano, ¿no? Y la época de oro, hay veces que el humor en sí mismo, ¿no? Por ahí hay un libro un texto que se llama El chiste de Freud, ¿no? Precisamente, si desilvanamos todo chiste, va a quedar en una ironía, ¿no? Pero era la sociedad, dice Cristian, pero era la sociedad de su tiempo y cómo se veía hoy en día. Ves cine y el feminismo forzado, Mulan y la última de Star Wars, que sacrifican los mensajes y valores que tenían las películas y los cambian por los mensajes de empoderar a la mujer. Pues es cambio de agenda, ¿no? Un cambio de agenda. O sea, de hecho, el hecho de que, sí, o sea, de hecho, Star Wars es un ejemplo tremendo, ¿no? En el sentido donde Star Wars era como una religión, ¿no? Donde el Salvador, el Mesías, había sido Luke Skywalker y ahora te lo cambian por una mujer, ¿no? Entonces, obviamente va a cambiar los planteamientos, ¿no? Lo que yo sí digo, sí, personalmente es, ¿por qué no generan un nuevo producto, ¿no? ¿Por qué forzadamente agarrar un producto? Es como si, por ejemplo, agarraran los tres mosqueteros de Dumas, ¿no? Y ahora los transforman, ¿no? Los transforman de esa época pensando en otra agenda, ¿no? ¿No? Y metiendo, por ejemplo, cuotas raciales, ¿no? Por cuando en Francia, pues dices, pues, no, pues todos los mosqueteros eran franceses, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión, ¿no? Némesis, adelante. Sí, hace rato usted decía de la propaganda y otro compañero decía del espectáculo. Y anudado a lo que dijo Emilio hace rato de la televisión, un ejemplo muy cercano, que creo que nadie ha tomado como esta perspectiva y si sí, pues no la exteriorizan, es acerca de Yalitza Aparicio. Ella al salir en Roma, pues se vuelve un boom y todo lo demás por su piel, porque es una actriz diferente a lo que estamos acostumbrados de las actrices de Televisa o de Azteca, ¿no? Y porque la escogieron así por suerte, ¿no? Eh, pero yo creo que a ella quizá no le tocó odio y quizá lo que le tocó fue al revés, que le dijeran, wow, sí, la super nueva artista y así, pero solamente por el momento, porque después es obvio que la van a olvidar o que se va a quedar ahí. Obviamente forma parte de ahora la cultura, ¿no? De, Roma sí es una película y de ahí nació ella como estereotipo ahora. Yo creo que no se quitó el estereotipo de que es una actriz diferente, sino que ahora también trajo un estereotipo. ¿Por qué? Porque la revista, por ejemplo, Vogue de Estados Unidos la puso antes en su portada y México la puso después y México la puso las oficinas de la revista la pusieron después de haber sabido que la matriz de Estados Unidos la habían puesto de portada. Entonces, ahí también es como la contradicción de que apoyas según tú porque es mexicana y que porque Oaxaca y que porque em, diferente y sí actúa y es nueva, pero finalmente te esperas a que el otro país sí la reconozca para que tú le des de lleno el reconocimiento al 100%. Entonces, es lo que también decía el compañero, ¿no? Del espectáculo, que ella se volvió prácticamente mercancía del espectáculo
por venir de Oaxaca y por ser diferente y por salir nada más con uno de los directores que yo concuerdo con este director que dice que ya deberían ellos de darle paso a otros directores mexicanos en lugar de que están relacionados. Sí tienen muy buenas obras, ¿no? Pero solamente por salir con él se volvió pues un boom, ¿no? Claro, sí, que eso fue un caso ahí como de arma de doble filo, porque finalmente, pues muchos aquí mexicanos, hablaron que no era actriz, etcétera, ¿no? Etcétera. Sí, eso De- no quita que la película no haya sido exitosa ni que haya estado buena, porque ahí igual polarizados estamos, ¿no? Pero el punto aquí es que ella va a quedar parte como un, sí, pues fue y es ícono de una apertura hacia que todo mundo puede ser actor, ¿no? Las niñas que la sigan de Oaxaca pueden ser actor y así. Sin embargo, no le dan el peso que mereciera, algo así, sino más bien por decir, ay, sí, yo soy amigo de la que vino de Oaxaca y que se hizo actriz, pero jamás yo creo que hasta un punto, hasta que no sea bien reconocido de, es una mujer, es una actriz y le fue bien y no tienen que andar comparando con ella. claro, Concuerdo mucho con la compañera. bueno, Compañera, bueno, es que yo también quiero como meter algo más de este asunto de Yalitza Aparicio. Dices que no tuvo mucho odio, que fue reconocimiento. De hecho, como la película de Roma fue cine independiente, batalló mucho para conseguir una casa productora. Por eso fue que cayó en Netflix. Y el cine de arte aquí en México no tiene mucho reconocimiento. Sin embargo, desde que salió, sí se mencionó que la actuación de Sí, Yalitza fue muy buena, pero fue porque cuando hicieron el reparto, bueno, cuando hicieron la selección, Cuarón lo que hizo fue buscar a una persona que se dedicara precisamente a eso. sí, su De ahí hermana. que es la Sí, crítica tan sí. fuerte de Alicia. Ujú. Ajá, ves que ella, pues sí, era una chica que se dedicaba a atender hogares. Sí, Y por eso es que se hizo tanto hate de parte de la farándula, porque ajá. dijeron, es que si vas a actuar de ti mismo, ¿dónde está realmente el peso de la actuación, no? Sí, Por exacto. eso Yo fue me que tuvo refería tanta controversia. al hate que no le cayó de parte de la gente, porque para la gente siento que fue Pero de como hecho ella era maestra, o sea, ella Oaxaca no y era, sí, y era, ella no limpiaba casas, ella era ella era maestra de una su escuela. hermana era la que era la actriz. Ajá. Pero me refiero al hate que recibió por parte de la industria. La industria solamente la colocaron en la portada porque sí, es diferente y es algo de lo que no estamos acostumbrados, pero la gente al contrario, como lo vimos que a varios sí nos pudo gustar la película, a mí en lo personal sí me gustó la película, ¿no? Por varios detalles, pero a lo que me refiero es ella misma como personas, como persona que representa una comunidad y así, es otra vez como el ejemplo que tú dabas, Cristian, del LGBT La en del Netflix, espectáculo. en el beso, Ajá. creo que Disney ya sacó un beso LGBT, en cosas así, que es como, ok, quizá los LGBTs están un poco más hoy en día porque su lucha la han tenido, pero esto que yo lo puse de ejemplo porque es en México, es persona de México y que Estados Unidos, la revista Vogue, que es una de las revistas más reconocidas, la haya tomado en cuenta antes y que aquí se le haya retocado su imagen, la hayan puesto súper después y que solo haya tenido el apoyo de, pues de Cuarón y de la gente, es como un poco contradictorio a lo que ponen a veces en los medios De de hecho, también se me hace muy interesante publicidad. porque también yo me acuerdo mucho que vi un reportaje que decía, todas admiran a Yalitza, ¿no? Y hicieron como un experimento social, ¿no? Y grababan a las chavas y les decían, no, es que tú te pareces un montón a Yalitza Aparicio. Pero ahí sí lo tomaban de, ay, pero yo ¿por qué? Yo qué, o sea, primero sí mucha admiración y mucho todo, pero pues ahí se ve pues ya el estereotipo que tenemos, ¿no? De que persona con rasgos indígenas es igual a que no eres una persona muy bien vista, porque tenemos esa idea de que belleza, la belleza caucásica, ¿no? De que solamente la belleza es una mujer blanca, delgada y con, o sea, y pues no, ¿no? O sea, creo que dio apertura a muchos más tipos de belleza, ¿no? Siento que a partir de Roma y de Yalitza, tiene razón la compañera, pero también hubo como un parteaguas, inclusive en las revistas de... se venía manejando ya unos bellezas, o sea, bellezas ya súper que... A mí me gusta mucho pues Vogue, ¿no? Yo consumo Vogue y Bazaar y así, ¿no? E inclusive una de las chavas que modeló para ahí decía que cuando iban a hacer esas revistas no comían en 3 días más que pura lechuga. La piel tenía que estar completamente perfecta
Y aparte, todavía les retocaban en Photoshop, o sea, todavía las hacían más delgadas. Entonces yo siento que, bueno, a partir de Yalitza, pues después vino la actriz o modelo muy negrita, no sé cómo se llame, y dio apertura a muchas más colores, texturas y cuerpos o tipos de cuerpos a estas revistas, que antes eran así como que, pues nada más la belleza güera, ojo azul y de 1,80, ¿no? Pero sí, qué lástima que en México, pues en su propio país, tenga que primero que pasarse en Estados Unidos para que venga aquí, ¿no? O sea, que no nazca esa iniciativa, ¿no? De, pues o sea, inclusive, pues muchos actores mexicanos, pues le tiraron, ¿no? Bien Claro, fuerte. Y dice, Pero ninguna por revista ejemplo, ni dice local Bruno la ahí, tomó en cuenta. Pero, por ejemplo, en este sentido, y yo ya le había puesto en mi comentario, también hay que tomar en cuenta que todo es un negocio y que la revista lo que está haciendo es abrir a nuevos parámetros para que esa gente te consuma y te pueda comprar. Al final del día no lo hacen por quedar bien con una sociedad, lo hacen bien para generar más ingresos de las minorías que te pueden generar un buen recurso. a ver, dice, a ver, voy a hacer una pausa. Aquí dice Bruno Miranda, también hubieron mensajes, tal vez no de odio, pero sí de burla por sus facciones. Hubo miles de memes hacia ella. No la tomaron en serio por ser la persona que es. Em, bueno, es lo que acabas de escribir. Con el comentario de mi compañero reflexionando, es que también la sociedad te ataca por todo si es que no estás de acuerdo con su punto de vista. Y en su ejemplo, la actriz no se me hace tan buena actriz porque no ha podido interpretar otro personaje, pero mucha gente piensa que esa crítica es por el simple hecho de ser mujer y por su origen, no por su verdad, no en verdad por su talento, ¿no? Ángel Padilla dice, rumbo del cine también puede cambiar y en ocasiones podrá ser de manera forzosa por las nuevas normas establecidas de los Oscar, donde al menos sí o sí deben de haber personas de color, personal de la LGBT o personas con discapacidades para poder entrar en la academia, ¿no? Ángel Padilla dice, la fórmula de Netflix de la comunidad LGBT ha funcionado muy bien independientemente del estereotipo que maneja, les ha funcionado, sea buena o mala. Que, bueno, bien. Que bueno, aquí hay que ver cuál es la agenda, ¿no? O sea, cuál es la agenda de los medios, ¿no? Y cómo se va diversificando. Aquí que mencionaban los Oscars. Los Oscars se fundan en los años 20, la Academia de Artes Cinematográficas de Estados Unidos, mientras está en planteamiento lo que era el Código Hays, que era un código moralista, ¿no? Y entonces los Oscars siempre van a premiar películas que vayan en pro del mensaje del American Way of Life, ¿no? De los valores, etcétera, ¿no? Y ahí viene toda esta intervención del Holly judío, el Hollywood judío, ¿no? Donde hace el replanteamiento de la sociedad norteamericana como liberadora, ¿no? Entonces, en los últimos 20, 30 años, ¿no? Las agendas han pedido este tipo de inclusión, ¿no? O sea, es todo un caso ahorita lo que han comentado con lo de Yalitza, precisamente porque si, bueno, se plantea, ¿no? Si era maestra, ¿no? Pero, y cuántas, por ejemplo, personas que han estudiado actuación, pues a lo mejor dices, haberles dado una oportunidad, pero finalmente el cine ahí tiene que ver un poco cuál es la organización del sistema fílmico, ¿no? Porque en el sistema fílmico, realmente, por ejemplo, para una película lo que pesa es el discurso cinematográfico, ¿no? Entonces, te puedes valer de lo que encuentres para hacer el fundamento, ¿no? Por ejemplo, para una obra teatral, sí necesitas el fundamento de que a veces no tienes el escenario atrás, etcétera, no tienes el set, pero sí te apoyas mucho en quién es el que está actuando, ¿no? Digo, en el futuro se verá, ¿no? Si Yalitza seguirá actuando o no, eso es finalmente, pero lo que plantea aquí es que de alguna manera nos da tema de discusión precisamente en quién puede o no puede hacer las cosas, en determinar la opinión, ¿no? La opinión que podemos determinar, ¿no? Dice Bruno Miranda, ¿no? Es como cuando Moonlight ganó el Oscar a mejor película, cuando en ese año se lo podían dar a La La Land, pero al tratarse de personas afroamericanas actuando, se las dieron por lo políticamente correcto.
Que bueno, La La Land, bueno, no sé, ahí son los... Ese es el gran problema luego de juzgar la, la, la película, no, a mí La La Land en términos de técnica y de contenido, creo que a mí no me pareció una buena película, ¿no? Se me hace un poco superflua a comparación de la tradición de películas musicales, si es que querían apelar a eso, ¿no? Pero tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, a mí, digamos que en términos técnicos no me pareció, pero bueno, y se puede plantear en términos del cisco. A lo mejor vale la pena ver el final, ¿no? Eso en discurso cinematográfico funciona. Pero bueno, la otra película, a lo mejor ahí habría que ver, ¿no? Esta agenda LGBT, ¿no? Precisamente, ¿no? Dice Cristian Arturo, los premios cinematográficos no se dan porque tanto te gustó una película, si las acciones son pegajosas, se valora el lenguaje cinematográfico como las actuaciones, elementos visuales y composición auditiva. Sí, bueno, además de que, bueno, es lo que les decía, hay todo un planteamiento muy particular. Y bueno, y los Óscares, pues bueno, es una visión muy particular de la industria, ¿no? O sea, quieren ver otro tipo de cine premiado, pues vean cuáles son las películas que ganan la Palma de Cannes, ¿no? O El Oso de Berlín o los premios de Venecia, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues obviamente se va a premiar otro tipo de películas en la agenda, ¿no? Muchas veces las personas que pertenecen a alguna de las minorías utilizan eso como un escudo para cualquier crítica ajena a este círculo, ¿no? Dice Sara Abigail, ¿no? Cristian Arturo, en los Globos de Oro también pasa como cuando ganó Bohemian Rhapsody. Sí, pues bueno, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, aunque yo soy fan de Queen, pues realmente la película no se me hace una película trascendente en términos de lenguaje cinematográfico, ¿no? Haciendo la alusión, como por ahí decía un youtuber, ¿no? O sea, si va a ser I am love with my car, ¿no? Y Bohemian Rhapsody, ¿no? Bohemian Rhapsody era una canción que rompía estigmas, ¿no? Pero la película es como I am love with my car, ¿no? No como Bohemian Rhapsody, ¿no? Es una película, un biopic, ¿no? O sea, de hecho ahí hay... pero esos son los planteamientos que se hacen en la industria, ¿no? Es decir, qué es lo que se quiere ver, ¿no? En términos de lo visual, ¿no? Por ejemplo, pues sí, eh, cacho por ahí algo que mencionaban de los cineastas, ¿no? De los 3 cineastas, ¿no? Que han trascendido en Hollywood, ¿no? Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro, ¿no? De los 3, el único que no ha cambiado, en el que nunca cambió de género cinematográfico fue Guillermo del Toro, ¿no? Fue el único que planteó siempre un mismo esquema, ¿no? Y le fue apostando por el cine fantástico y lo logró, ¿no? Los otros dos como que pues a veces cambiaban, ¿no? Iñárritu pues siempre era su mismo tempo, ¿no? La ausencia del padre, ¿no? Todas las películas, ¿no? Y Cuarón pues él era más por la fotografía, ¿no? Pero bueno, ahí son opiniones, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Qué es lo que sigue, ¿no? Con los siguientes cineastas. Bueno, a ver, más participaciones, perdón que les haya cortado, pero pues bueno, se me iban las participaciones ahí por escrito, no sé. ¿Quién más tiene levantada la manita? Emilio. Profe, terminé Bueno, pero a ver, ahorita... Ya. Sí. Es que la había levantado hace rato, pero se me había olvidado para bajarla. Pero no, también se me hace muy interesante lo que usted dice. Y también es muy subjetivo, ¿no? O sea, para lo que para nosotros es bueno, para lo mejor para otra persona no fue tan bueno. A mí en lo personal, por ejemplo, Roma, o sea, a la mayoría de mi familia le aburrió, ¿no? Pero como yo, bueno, yo vivía en la Roma cuando vivía yo en Ciudad de México. Entonces como que me remontó a muchas cosas de toda esa película, como a muchos lugares y así. Entonces yo disfruté mucho la película justamente por los escenarios, por la escenografía y todo, ¿no?
Y entonces me hizo muy buena película, pero también tiene que ver mucho, pues, los gustos de cada quien, ¿no? En gustos se rompen géneros. Claro, hay muchas veces, cuando estamos en área social, ¿no? Lo que a veces tenemos que converger para que más o menos tenga un peso nuestro argumento sobre el cine, a veces es buscar como los fundamentos como de la explicación de, no de una teoría social, pero sí de un planteamiento, de una visión, ¿no? O sea, ahí se hace un planteamiento en Roma, se hace todo un planteamiento sobre el México urbano, ¿no? De esa época, ¿no? Y un México más o menos que ya desapareció, ¿no? Es como una especie de documental fingido, ¿no? Dentro de que bueno, ahí tiene que ver mucho con las teorías realistas, ¿no? Del cine, ¿no? Que espero que las vean en imagen y discurso audiovisual, que nos plantean más o menos cuál es el uso de la fotografía, más o menos para hacernos partícipes del discurso, ¿no? Que no todas las escenas de Roma son netamente narrativas, sino que hay muchas escenas poéticas, ¿no? Pero bueno, son precisamente, al final luego llegamos a esa línea, ¿no? Liminal de cuál es el planteamiento estético, y el planteamiento estético es la sensibilidad de cualquier persona, ¿no? Entonces ahí puede haber personas que les cause sensibilidad, a lo mejor otro tipo de películas mexicanas, ¿no? Pero pues o también ha habido mucha luego rechazo también por el cine mexicano muchas veces, ¿no? Porque, digo, hay mucha oferta de cine mexicano a veces, ¿no? Pero muy poca de esa oferta de cine mexicano, es valorable para mí, por ejemplo, ¿no? Hay muchas películas que son, comedias superfluas, ¿no? Donde sigue siendo como el mismo lenguaje, el lenguaje televisivo, ¿no? Dices, los mismos gags, los mismos chistes, dices, digo, no mencionaré ahorita algunas películas, no me acuerdo muy bien, pero pues este, a veces es muy plano, ¿no? Demasiada farsa, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando entonces lo que es el curso. Entonces, me queda por revisar los trabajos finales. Ya vi que muchos estuvieron ahí haciendo la chamba de entregando, participando en los últimos 2 foros y con las tareas, la tarea trazada que les di ahí oportunidad ahí en la plataforma. Y por eso precisamente no les dejé una tarea para la sesión de hoy, pero me llevo el gusto de esta discusión debido a que, pues, siempre me permitió tener un tipo de interacción diferente a otro tipo de materias. No lo digo simplemente así. Vean mis otras grabaciones de otras materias y verán que ustedes participan demasiado. Y eso me dio gusto, ¿no? Eso me llevo ese buen sabor de boca, ¿no? Con este curso, con este grupo que fuimos demasiados, ¿no? O sea, entraron en un grupo grande de 51 personas, ¿no? Vemos que, bueno, espero que no solamente sean los sobrevivientes aquí, los 27 que están aquí, pero que sí de alguna manera me da gusto que hayan, digo, todavía falta hacer todo este asunto que no me gusta de las calificaciones, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, pues, me llevo este buen sabor de boca, ¿no? Y bueno, pues si alguien quiere dar algún último comentario sobre la materia, etcétera, ¿no? Veo que ya por ahí escribieron que les gustó mucho el debate, ¿no? Por ahí de la materia, etcétera. Y pues bueno, yo estoy agradecido con ustedes, ¿no? Así que, pues bueno, también ya de las calificaciones, pues bueno, no, espero que no tengamos tanto problema con los números, ¿no? Etcétera, ¿no? Que a fuerzas quieran una calificación, etcétera, pero voy a tratar de ser lo más ecuánime posible, lo más, y pues también tomando en cuenta que hubo esta interacción, pues a mí se me hace muy viable, ¿no? Que haya buenas calificaciones, ¿no? Ahorita todavía no he hecho el conteo general, ¿no? Pero yo tengo buenas esperanzas, ¿no?
Entonces, no sé si alguien más quiera No. decir algo. No, Adelante. profe, pues es que la verdad no, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho su clase, la verdad algo como que de las tres que tengo yo hoy, como que es como que la que espero, porque la verdad es que la hace muy dinámica, las diapositivas son muy entendibles, muy concisas y no son tediosas, o sea, creo que usted tiene esa aptitud, o cómo se diría, tiene vocación para enseñar a pesar de pues, que estamos a distancia y así. Y pues la verdad disfruté mucho esta materia, era algo que disfrutaba yo mucho y espero algún día conocerlo en los pasillos de la escuela o en alguna materia. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias. Sí, ojalá nos veamos, ya que acabe todo esto, hacemos una reunión, ya sin pandemia, ¿no? Ahí en la facultad. Que nos veamos un sabadito ahí, Sí, profe, sí. espero que sea dentro, Armar un lo más debate pronto de posible, Wars, pero ¿no? a, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo, profesor, nada más para decirle, la verdad es que nos dio muchas facilidades con la materia, fuera de los guayabazos, perdón, pero la verdad es que la prepara muy bien, nos deja herramientas para cuando no estamos, nos da el material, pues, ¿qué más podemos pedir, no? Para una materia, ahora sí que de curso abierto, nos dio todas las herramientas. Y pues muchas gracias por eso, profesor. No cabe duda que prepara bien sus temas y pues nos da todo lo que nos puede dar y más. Gracias por eso, profesor. Gracias, Ruth. También valoro tus intervenciones que hacías en otras ocasiones. Bueno, ahorita no te metiste tanto al debate, pero sí, también agradezco, ¿no? Ya recibí tu trabajo final, entonces ahí, vamos a, ahí, Va a recibir algo, ¿no? ya, Gracias, ya, profesor. No que me falta. sí, sí, sí. Némesis, Sí, yo concuerdo con todo lo que le dijeron mis dos compañeros para no repetir. Y yo en lo personal le quiero agradecer porque a mí se me dificulta mucho, bueno, como que en este proceso de pandemia he aprendido a organizarme y su materia siento que tiene un muy buen esquema de organización porque nos dio un programa en donde veía lo que íbamos a ver en las sesiones y así pues yo sabía pues cuántas sesiones eran, acomodar mis tiempos para el estudio, pues sé que algunos trabajan y quizá otros no, entonces yo le quiero agradecer por eso porque el que tengamos, bueno, el que yo tenga una visualización más o menos de lo que voy a hacer, me ayuda mucho a mí, a mi cabeza. ok. No, pues, no se crean, ha sido un trabajo de planeación, desde antes del semestre, desde antes de comenzar el semestre, a veces los profesores nos desvelamos mucho, casi, pues entre la preparación de la plataforma, que no es fácil, o sea, todo el diseño de la plataforma, pues uno se lo tiene que aventar. Entonces, pues, y digamos que todavía, aún así, quiero meterle contenido, ¿no? Diseños todavía un poquito más dinámicos, ¿no? En la plataforma, ¿no? Desarrollo de contenidos, que es lo que a lo mejor ya lo voy a diseñar para el siguiente año, ¿no? Retomando, pues, pues ya como desarrollo tipo web, ¿no? Eso todavía me falta, ¿no? Pero, pues bueno, estamos tratando de adecuarnos, ¿no? Al sistema a distancia, ¿no? Yo, afortunadamente he sido profesor de distancia, exclusivamente de distancia desde el 2011, ¿no? Entonces, algo aprendido y pero pues, sobre todo para adecuarlos a ustedes que de repente llegan así, la primera semana me acuerdo que estaban ahí todos espantados de cómo va a funcionar la plataforma, etcétera, ¿no? Muchos todavía, híjole, la malvada plataforma que no me deja meter mi archivo de 10 megas, ¿no? Luego pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos solventado, hemos llegado hasta aquí, eso es un triunfo de todos, ¿no? Eso es un triunfo colectivo. También no habría clases sin alumnos, o sea, eso yo les agradezco todo que, que, que hayan tenido la disponibilidad y el esfuerzo, valoro mucho el esfuerzo de estar en estas 8 sesiones, ¿no? Que idealmente habrían sido 10, pero tenemos calendarios muy acotados, ¿no?
y estamos aquí exprimiendo hasta el último momento del tiempo, ¿no? ¿Quién más? Melanie. Sí, yo, profe, yo pues nada más quería decirle como agradecerle pues su tiempo y el esfuerzo que le pone a sus clases, porque la verdad es que para mí fue una de las clases difíciles, a diferencia de mis compañeros no fue tan fácil para mí, era demasiada filosofía y de repente pues yo tenía muchos años sin estudiar y de repente empezar a leer de nuevo y tanta información y conceptos así como muy no sé cómo expresarlo, fue un poco complicado, entonces, pero tuvo bastante paciencia conmigo y entendimiento y pues, no sé, estuvo chido y no sé, en las calificaciones de los maestros, pues yo también le dejé, bueno, yo le dejé como buenas referencias porque independientemente de todo, creo que de los profesores es de los que más organizó su clase. No sé, todo el material, todo estaba como claro y pues bastante entendible, entonces, pues gracias y espero conocerlo algún día. Sí, espero que también nos conozcamos, ¿no? Van a ser reuniones pendientes que tenemos por ahí, pero agradezco mucho sus comentarios, me tranquilizan mucho saber esto y que, bueno, precisamente como lo que señalabas de los contenidos filosóficos es por lo que quiero ya después, que esto dé para un libro, ¿no? Para un libro de texto que sirva para ustedes, ¿no? Ya escrito por mí, ¿no? Dimensionando todos estos temas, ¿no? El capitulado un poco, ya, pues digerible, ¿no? Veo comentarios en el chat, ¿no? Que ya se tienen que retirar, pues ya estamos sobre el tiempo. Pues entonces, pues, pues les agradezco mucho a todos, ¿no? Ya es la tercera vez que me despido. Entonces, pues, el que mucho se despide, pues luego no se quiere ir. Entonces, pues les agradezco mucho su participación, su paciencia, ¿no? Y sean perseverantes, por favor, traten de seguir en esta huella autodidacta, ¿no? Para muchos fue su primera experiencia de alto aprendizaje por vía autodidacta, porque muchos de ustedes quizá venían del sistema escolarizado, ¿no? De la preparatoria o en el bachillerato. Entonces, de alguna manera, pues, para los que ya más o menos vieron cómo es este sistema, que es a veces más demandante que a veces el sistema escolarizado, porque necesitas más atención, pues mucho ánimo. Esperemos que nos encontremos a lo mejor el siguiente año en teorías de la significación, que es una materia que imparto regularmente en SUA, ¿no? Que es la de tercer semestre, ¿no? Pues espero que nos volvamos a encontrar. Y pues muchos éxitos, ¿no? Y que les pido que se cuiden mucho, la situación sigue siendo grave, ¿no? Tampoco quise tapar con un dedo el sol, ¿no? Que realmente el problema del COVID es grave, ¿no? Entonces también, pero que sea, qué bueno para los que lo mencionaron, que haya sido una especie de goce, ¿no? Pero sobre todo la educación que sea un momento de reflexión, ¿no? Es como un momento de hacer filosofía personal ante estos tiempos tan complicados, ¿no? Entonces espero que nos encontremos sanos y con buen ánimo para cuando nos encontremos en persona y pues ahí nos saludaremos y a ver qué hacemos, ¿no? Pues muchas gracias, les agradezco. Esto fue el curso de Lenguaje, Cultura y Poder, semestre 2021-1 para el sistema de universidad abierta y la carrera de comunicación. Me dio mucho gusto haberlos conocido. Se despide un servidor, Jonathan Luis Domínguez Herrera, y les deseo mucho éxito a todos. Hasta luego. Feliz Día del Amor y la Amistad. Igualmente, igualmente. ¿Sigue ahí, profesor? Sí, por aquí ando. Si quieres, ahorita platicamos. Claro que sí.